Ya, imagínate que también estamos transmitiendo por Facebook. ¡Ah! Esta misma transmisión está saliendo en Facebook. Queremos darle la bienvenida también a todos los amigos de la liga que se están conectando ya, que se están conectando por Facebook, porque en este momento estamos iniciando la transmisión por este medio. Entonces, pues bienvenidos todos. Quiero presentar a Sonia Noguera Lecomte. Sonia, digamos que principalmente es mamá de trillizos, dos niñas y un niño. Ahora Correcto. dices un poco sobre ellos. Eh, Vale. Además ya tienen como tres o cuatro, ya. Pues imagínate que cumplen 4 mañana. Cuatro mañana, imagínate, esto es una y además les cuento que Sonia es miembro de la Liga de los Múltiples, forma parte de esas nueve mamás con las que iniciamos y es pues digamos de esas socias fundadoras de vieja data Más o eh, menos. múltiples. Y ya hemos tenido la bendición de contar con su asesoría para muchas preguntas de tipo legal, que es el objetivo de hoy, nuestro live con la Liga de los Múltiples. Sonia, quiero darte la bienvenida, te voy a dejar un espacio para que saludes a tus papás múltiples en general y bueno, que nos cuentes un poco cómo has pasado esta cuarentena antes de entrar en materia. Gracias, Juan Pablo. Bueno, saludos a todos los que nos están viendo en todas partes. Eh, pues como decía Juan Pablo, yo soy de esas 9 mamás que empezamos en un chat de WhatsApp, al Así. cual llegué de casualidad gracias a una amiga que vive en Argentina. Eh, y, y pues desde el principio siempre he estado ahí. Algunos de pronto han visto algunos de mis posts en la página de la liga. Tengo mucho rato de no poner algunos. Voy a ver si en la cuarentena me da para escribir unos cuantos. Bueno, Eh, pero sí tengo trillizos. Mañana cumplen 4 años, dos niñas y un niño, Luca. Las niñas se llaman Vera y Elena. Elena. Ujú. Y estamos en cuarentena desde el 13 de marzo aquí nosotros. Ya ha sido complicado porque ni mi esposo ni yo hemos dejado de trabajar. Estamos trabajando con ellos en la casa y además de eso, con colegio en casa. Entonces hemos El tenido que homeschool, turnarnos ¿ah? en homeschooling. El colegio manda las cosas, pero con 4 años se podrán imaginar todos los que nos están viendo, toca Del- estar al pie. Claro, yo me lo imagino eso. Aquí todos tenemos que sacar tiempo para todo, Sonia. Pues Correcto. por este espacio que nos das. Espero que este sea un espacio para disipar muchísimas dudas, dudas comunes que nos escriben a diario en la Liga de los Múltiples sobre estos temas, porque imagínate, una mamá que se entera de que va a ser mamá de múltiples, inmediatamente se entera de ese tema, pues va a su perinatólogo, que además debe ser un perinatólogo, no debe ser un ginecólogo común, sino un perinatólogo que es aquel profesional experto en los embarazos de alto riesgo, quien tiene que llevarlo. Correcto. Y el perinatólogo le dice, mire mamá, usted va a ser mamá de trillizos, yo creo que a usted la voy a incapacitar por ahí en el quinto mes, y si uno viene trabajando y si la mamá viene trabajando, pues ahí es donde queremos que nos empieces a contar qué ocurre legalmente. Muchas mamás con Vale. su licencia de maternidad con su incapacidad, por ejemplo. Cuéntanos un poco, ¿qué es una incapacidad laboral? ¿Cómo se paga esa incapacidad laboral? Y desde en qué momento comienza la licencia de maternidad. Bueno, mira, les cuento y les pongo mi ejemplo. Yo me entero que voy a ser mamá de trillizos cuando tenía 6 semanas de embarazo. Ujú. Desde ese momento a mí mi ginecólogo me dijo, mi ginecólogo es perinatólogo también, entonces pues ahí me fui con él solo. Pero desde ese primer momento, de una vez me dijo, esto es un embarazo de alto riesgo, y además de ser un embarazo de alto riesgo, muy probablemente vas a estar incapacitada antes de que inicies la licencia de maternidad. Entonces, uno, pues el primer miedo que uno tiene es cómo voy a hacer para decirle a mi empleador que no solo estoy embarazada, sino que además son dos o son tres o son cuatro. Pues
Se escandalizan algunos, pero toca decirles. Y la prueba es la ecografía. La ecografía y la respectiva nota del médico indicando pues que es un embarazo de alto riesgo. Entonces, ¿qué pasa? A medida que avanza el embarazo, y hay unas mujeres que tienen mucha más suerte que otras en esto, algunas las incapacitan muy temprano, de 2 meses, 3 meses, algunas no las incapacitan tan temprano, algunas nada más las incapacitan cuando ya llegan al sexto, séptimo mes de embarazo, Es de pero psicólogo, ahí sí. sí, no tanto del ginecólogo o el perinatólogo, sino que también depende de cómo va tu embarazo. Mi Ujú. embarazo, afortunadamente, fue un embarazo muy tranquilo. A mí me incapacitaron realmente porque yo tuve un accidente en la planta en la que trabajaba y a partir de ese momento, no fue nada grave tampoco, pero a partir de ese momento el médico me dijo, mejor te quedas en la casa. Pero realmente mi embarazo fue muy tranquilo. Hay otros embarazos que no son tan tranquilos. Hay unos que desde el segundo o tercer mes el médico incapacita. ¿Qué tienen que hacer las mamás cuando pasa eso? En la etapa en la que sea, a los 2 meses, a los 3, a los 4 o a los 5 meses o a los 7. Lo primero que tienen que hacer es decirle a su médico, deme la incapacidad. Si Sí. es un médico particular o es un médico de prepagada o es un médico que te está atendiendo por fuera, llevar esa incapacidad a la EPS con la respectiva historia clínica para que la EPS la valide. Sí. Una vez validada esa incapacidad, la presentan ante su empleador. El empleador paga los 2 primeros días al Sí. 100%. Y de ahí en adelante, la EPS paga las incapacidades al 66.66% de lo que gana la persona. ¿Qué es lo que ocurre? Tú puede que sea la EPS la que te pague la incapacidad, pero los empleadores tienen la obligación de pagarte a ti, mamá, que está incapacitada, y ellos se encargan de hacer lo que se llama recobro ante la EPS. Entonces, simplemente es saber que tienes que entregarla y tienes que entregarla a tiempo para que tu empleador también haga el trámite ante la EPS y a su vez ese empleador pueda recobrar el dinero que te está cancelando a ti. Es decir, Algo es decir, que no es un gasto, es decir, si tú eres empleador y nos estás viendo en este live, no es un gasto tuyo, ese gasto va a retornar a ti. correcto, no es un gasto del empleador, es simplemente una forma de facilitar el pago a la mamá que está incapacitada. Entonces, si yo hago todo el trámite y lo llevo a tiempo, mi empleador me debe pagar a mí en las fechas en las que normalmente me ha venido pagando, solamente que va a haber una pequeña reducción porque no va a pagar el 100%, sino que paga el 66.66%. Ok. Eso es importante para que pues uno sepa que no va a llegar la quincena o la mensualidad completa, va a llegar una fracción, pero sí es importante saber que es el empleador el que la tiene que pagar y que es el empleador el que hace el trámite de recobro ante una EPS. Ok. Llámese como se llame la EPS. Eh, entonces, hablamos es específicamente para la La incapacidad. incapacidad, correcto. Entonces Nada más. viene la famosa, la gran fecha, el gran día. Nacieron los bebés. Bienvenidos los trillizos, bienvenidos los cuatrillizos. Aquí en la casa, felicidad. Ahí deja de existir la incapacidad y se convierte en una licencia de maternidad. Correcto. La licencia de maternidad empieza a contar a partir del día en el que nacen los niños o si tú no estuviste incapacitada antes de esa fecha, una semana antes. Es decir, si yo vengo con una incapacidad permanente desde, no sé, el quinto mes de embarazo, Ujú. vienes con una incapacidad permanente, permanente, permanente y desafortunadamente tuvieron que adelantarte el parto, la cesárea o se te adelantó, entraste en trabajo de parto y nacieron. En el momento en el que nacen, a partir de ahí empieza tu licencia de maternidad. Si tuviste otro escenario en el que de pronto te incapacitaron esporádicamente aquí o allá y
vas acercándote a la fecha probable de tu parto o a la fecha en la que el médico te dice, bueno, ya estamos llegando a un momento en el que es válido programarte una cesárea para no correr más riesgos, tanto Sí. para ti como para los niños. Una semana antes de esa fecha en la que te programan la cesárea o en la que te dicen te vamos a inducir el parto o lo que sea, empieza tu licencia de maternidad. Ok, perfecto. ¿Y De se quita esas cuándo? Esa es una son, pregunta. claro, pero antes de que hablemos de cuánto tiempo dura la licencia, es importante tener en cuenta que tienes la obligación de notificarle a tu empleador que ya nacieron. Ok. Estés incapacitado o no estés incapacitado en el momento en el que ¿Qué nacieron. me- ¿Por ¿Cómo? qué notifica al empleador? ¿Por qué medio lo notificas? Puedes mandarlo por correo electrónico, puede Correo. ser una, puede ser una carta. La llamada telefónica sirve, pero es mejor que quede un registro. ¿Por qué? Porque tú tienes que presentar los certificados de nacido vivo, los registros civiles si te los entregan o en el momento, o sea, si te los entregan ahí mismo o en el momento en que te los entreguen. Oye, Mis hijos, tenemos un montón de preguntas. O sea, no, yo me imagino, si estoy viendo aquí que pasan y pasan y pasan. lado, tenemos 25 conectados por un lado, tenemos 25 conectados por el otro. Nos cuentan que desde Facebook se oye perfecto. Gracias, Paula, por la indicación. Y yo quisiera rápidamente, porque como esto es un live y se trata un poco de interactuar con la gente que nos está contando, nos está contactando, Claro. Milei, Mailey Santos dice, hola, un saludo desde Medellín, hola, bienvenida, mellizos de 16 meses. O sea que ella recién sabe cómo es este tema. Sí. Embarazo con 20 días, Yese Besame sabe. Bienvenidos a todos. Vamos a leer rápidamente aquí primero por Instagram. Hoy tenemos, dice Daniela Rocha, que ella nunca fue al perinatólogo, pero tuvo un muy buen ginecólogo si esos chicos llegaron a feliz término. Eh, Claro. aunque es el deber ser es un especialista en embarazo de alto riesgo. N. Rueda Sátiva, cuando uno se entera de un embarazo de múltiples, las empresas se escandalizan de una vez y te pueden echar. Esa pregunta es así. A ver, existe en Colombia una cosa que se llama fuero de maternidad. En Sí, el momento en el que tú le notificas, y por eso es la importancia de notificarle también a tu empleador que estás embarazada, con la prueba de sangre, con la prueba de sangre inicialmente, y ya pues cuando te enteras que son múltiples con la ecografía, esa es la importancia porque no te pueden terminar el contrato de trabajo. No es legal hacerlo. Y si lo hacen y a alguna le está ocurriendo, ustedes pueden iniciar una acción de tutela. La acción de tutela muy seguramente va a ordenarle a la persona que te que se la reintegren. Y que no solo la reintegren, sino que no la pueden sacar durante el tiempo que dure el embarazo, ni durante la licencia de maternidad, ni durante el periodo de lactancia, que vamos a hablar más adelante de esas dos cosas. Entonces, existe esa protección. Aquellos empleadores que vienen y, ay, es que estás embarazada, no, pero no podemos hacer, no, te terminamos el contrato, lo están haciendo mal, porque legalmente no es viable. ¿Y Tiene qué le puede acarrear a un empleador incumplir una tutela, Sonia? multas a la empresa, cárcel al representante legal, y no es usual que, por lo menos las empresas serias, no es usual que cuando les llega una orden de tutela de reintegro de una mujer embarazada, y mucho menos cuando se trata de una mujer que tiene múltiples, Ujú. no la reintegren. El tema de las tutelas en maternidad funciona muy bien a nivel nacional. Ujú. Todos los jueces tienen muy claro que no pueden proceder con una terminación de contrato en estado de embarazo. Lo importante es que la mujer notifique que está embarazada. Ok. Y aquí les tengo un pequeño datico para los papás. Sí, la ley de paternidad. Los papás tienen un fuero de paternidad cuando son padres cabezas de familia. Es decir,
Cuando la mujer o la cónyuge o la novia no trabaja y depende económicamente del papá del niño o de los niños, al papá le aplica el mismo fuero que le aplicaría a la mamá. Entonces, aquellos papás que nos están escuchando y que En este momento. sus esposas o sus novias o sus compañeras están embarazadas de múltiples, avísenle a su empleador, porque hay fuero de paternidad para ustedes y no les pueden terminar el contrato a ustedes porque su futura mamá de sus hijos depende económicamente de ustedes. ¿Cómo demuestra una familia que el papá es cabeza de familia? ¿Cómo se demuestra ante una autoridad? Puedes entrar a algo que se llama el RUAF. El RUAF es un sistema que te recoge las afiliaciones a nivel nacional. A veces está un poco desactualizado, pero esa es una de las formas. Pueden entrar a la página del RUAF, ingresan el número de la cédula de la Deja mamá. en los comentarios del video la página web para que los papás puedan entrar, porque RUAF, R-U-A-F, RUAF, exacto. .co o solo .com. En Google simplemente pongan RUAF y el primero que les sale, ese es. Y ahí ingresan el número de cédula de la mamá y va a salir una relación de afiliaciones y si se encuentra afiliada o no a alguna EPS. Ok. Esa es una forma de demostrarlo. Otra forma es con una declaración juramentada. Van a una notaría y ante el juez declaran pues que la señora depende económicamente de él y que está en estado de embarazo. Y eso lo pueden llevar a su empleador y el empleador tiene la obligación de respetar ese fuero de paternidad. Ya yo he tenido varias tutelas de papás que son cabeza de familia, que habían notificado que en el debido tiempo el embarazo de su compañera, de su esposa, de su novia, y que las empresas les terminaron los contratos. Entonces recapitulemos, Sonia. El Vale. papá toma la acción por sí solo, se entera que va a ser un multipapá, que va a ser un triple papito, un cuatripapito, ¿ya? Y en ese mismo instante va y le notifica al empleador formalmente: mi esposa está embarazada de trillizos, y simplemente deja esa notificación, no con eso quiere manifestar ninguna intención, No, pero sí el dejarlo radicado en su empresa podría servir ante la posible eventualidad de que lo tengan que a uno que sacar del trabajo después. correcto. Y Ok. el fuero aplica exactamente igual que a las mamás. Es durante el estado de embarazo, durante la licencia de maternidad y durante el periodo de lactancia. Voy a leerte una pregunta de Prieto Leyo Pérez. Hola, buenas Ujú. noches. A mí me dieron 7 meses de licencia, estuve incapacitada todo mi embarazo. Es decir, que desde el segundo mes aún tengo derecho a la hora que dan de lactancia. Te está adelantando un poco porque ahorita vamos a hablar de la hora. Sí, Rápido. se está adelantando un poquito y si nos puedes esperar cuando lleguemos allá te resuelvo la inquietud. ¿Dale? Perfecto. Entonces, Andrea Moreno, buenas noches. La EPS debe de cancelar la licencia de maternidad, ¿en qué tiempo? Y si no lo han cancelado, ¿a quién acudo? Bueno, eh, la licencia Para de maternidad, la EPS le paga al empleador el dinero, no al correcto, empleado, correcto, a la empresa. correcto. La licencia de maternidad la debe pagar la empresa y la empresa hacer el recobro ante la EPS. Y Ujú. ahí pues no importa cuánto se demore la EPS porque a ti como trabajadora ya te están pagando tu licencia de maternidad. Es Ahora, trabajador, pero si eres empleador, pues hay otros caminos con la EPS que me los puedes emplazar, ¿no? exacto, hay otros caminos ya como empleador, pues eso es entre empresa y empresa. Ahora, hay algunas empresas en las que le dicen a la mamá, tramite usted su licencia de maternidad ante la EPS para que sea la EPS la que directamente le pague. Ok. O hay mamás que son como yo, que somos independientes. A los independientes nos toca tramitar nosotros la licencia de maternidad ante la EPS. Ok. En ese caso, la EPS debe pagarte mensualmente el valor
con el que has venido cotizando durante todo tu embarazo. Entonces, si yo soy independiente, me entero que estoy embarazada, puedo empezar a cotizar si no lo hacía antes. Ujú. Y si ya lo hacía, simplemente sigo cotizando para que cuando ya yo tenga mis múltiples y llegue el momento de que me paguen mi licencia de maternidad, la EPS me pague la licencia de manera mensual en la cuenta en la que yo le diga por el valor que yo le estuve cotizando durante todo mi embarazo. Ok. Importante, ¿hay alguna antigüedad que debo tener yo en esa EPS para poder acceder a eso o puedo estar recién afiliado? Puedes estar recién afiliado, la licencia de maternidad no tiene prerequisitos, Ok. pero sí hay una cosa que hay que tener en cuenta. Si uno no venía cotizando ante la EPS y me entero que estoy embarazada en el cuarto mes y empiezo a cotizar en el cuarto mes, de pronto no te van a reconocer la totalidad de la licencia de maternidad, pero la Corte Constitucional sí ha dicho que te deben reconocer de manera proporcional. Entonces, al reconocerte de manera proporcional, a eso hay unas tablas, se podría buscar, pero hay muchas sentencias que hablan de eso y la tabla realmente no me la sé. Uno la busca y aparece, pero Tony, más o menos la proporción es, si son 8 meses de embarazo y tú me cotizaste 6, te pago un porcentaje. Y así pues no queda uno totalmente manos arriba durante ese periodo. mira que hay algo muy grave que nos cuenta Nata GR6. Dice que en la empresa todo el tiempo le hacen bullying y le dicen que por culpa de ella se van a quebrar. Esa presión, ¿cómo se puede castigar? A ver, si ella está embarazada ahora mismo, Sí, que me por imagino. se van a quebrar. O sea, el jefe le dice eso. ¿Y por qué se va a quebrar? Ese ser Bueno, que el jefe no sabe que puede hacer ese recobro porque eso no es un gasto para la empresa. eso no es un gasto para la empresa, ellos tienen que hacer el recobro. En todo caso, si te están haciendo ese tipo de comentarios, tú puedes interponer ante el Comité de Convivencia Laboral Ujú. una queja por acoso laboral. Si tu empresa no tiene comité de convivencia laboral, por el motivo que sea, puedes ir ante el Ministerio de Trabajo que tengas en tu ciudad, porque no sé qué ciudad eres, puedes poner la queja ante el ministerio por acoso laboral y ellos inician su investigación. Ok, ¿Qué tiene esto? Aparte de tu fuero de maternidad, al tú poner la queja, bien sea ante el comité de convivencia o bien sea ante el ministerio, tienes una protección adicional, porque este tipo de denuncias por acoso laboral quedan con fuero por 6 meses las personas que las hacen. Pero es importante que tengas en cuenta varias cosas, como para que no quede tampoco tan en sí. el aire lo que te estoy diciendo. Debes tener pruebas del acoso, poder llamar testigos y que sigas el procedimiento. Es decir, si la quejas ante el ministerio, que sigas ante el ministerio el proceso, que estés en contacto con el funcionario que está llevando tu caso, que no lo dejes ahí suelto. Y si es ante el Comité de Convivencia Laboral, pues que también estés muy pendiente de qué está haciendo el Comité de Convivencia Laboral. Si lo hiciste ante el Comité de Convivencia en la compañía o en la empresa en la que estás y no ves que avance, te puedes ir al ministerio. Eso, el hecho de que lo hayas hecho en la empresa no quiere decir que no lo puedas hacer ante el ministerio si no funciona o no camina en la compañía. Perfecto. Vamos a ser un poco más breves en las respuestas porque el tiempo pasa volando. Son las 8:20. Tenemos la mitad de cosas por hablar. Claro. Voy a hacer una pregunta de Zárate Gaitán, que es papá. Dice, buenas noches. ¿Es verdad que si uno lleva más de 6 meses no tengo derecho a la licencia de paternidad porque a mí la empresa me descontó cuando nacieron mis trillizas? ¿Cómo así? No entendí la pregunta. Buenas noches. ¿Es verdad que si uno no lleva más de 6 meses trabajando en una empresa, no tiene derecho a la licencia de paternidad? Porque a él la empresa le descontó cuando nacieron las trillizas. A ver, la licencia de paternidad te la tienen que dar en el momento en el que nacen los niños. ¿Ok? Ujú. Entonces, si tus hijos nacieron y te dieron la licencia de paternidad, que son 8 días, igual que si fuera uno solo, Paga. te la tienen que pagar. Si Te ya la no tienen que. nacieron, ya las niñas crecieron, ya llevan un año, ya mirar para atrás, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada.
Lo ideal es que tú reclames y les digas, mira, en su momento ustedes no me pagaron y la ley dice que me tienen que pagar esos 8 días hábiles que yo tomé de licencia de paternidad. Así llevara 3 meses o 2 meses trabajando o un mes. No importa el tiempo que llevara trabajando, podía estar en periodo de prueba, podía tener 10 años, podía tener 2, no importa. La licencia de paternidad no te la pueden descontar. Si te la descontaron, haz el reclamo. Igual eso queda ahí pendiente en el evento en el que te digan que no lo vas a hacer y cuando ya tú salgas puedes volver a reclamar y tienes 3 años para reclamarlo a partir del momento en el que sales de la empresa. Si yo cotizo como independiente, Sonia, Ujú. y antes de los meses de yo llevar cotizando como independiente en esa EPS, me entero de la gran noticia de que voy a ser papá múltiple. Yo puedo, o mejor aún, mi esposa ya está embarazada, tiene 5 meses, más o menos. Ujú. Y a los 5 meses a mí me contrata una empresa o yo comienzo a cotizar como independiente. Nacen mis trillizos, tú sabes, llevan 4 meses, unos trillizos más o menos 3 meses más. Claro que no es el caso. 7 meses, digamos, nacieron los niños. Yo como papá puedo tomar mi licencia de paternidad Claro, cotizando como independiente o la claro. ese me puede decir, oye, si tú apenas llevas 3 meses cotizando con nosotros, ¿no tienes derecho? No, sí, sí te tienen que dar la licencia de paternidad, no importa que seas independiente, aplican las mismas leyes, la misma norma, los mismos parámetros que para la licencia de maternidad. Ok, perfecto, perfecto. Andrea Moreno dice, correcto, la tramité, ella tramitó, pero no ha tenido tiempo por tema de cuidar a los gemelas y no tener forma de llevar los documentos a tiempo a la EPS, se liquidó. ¿A dónde voy? La EPS se liquidó, ¿ahora a dónde voy? La EPS, ¿a qué EPS la trasladaron? O Andrea, sea, respóndenos a qué EPS y a la EPS que la trasladaron, a esa te diriges. la EPS a la que te trasladaron, a esa te tienes que dirigir. Si esa Es, EPS, es si te han, decir, si te han trasladado varias veces en varias EPS, tienes que ir a la última EPS a la que tienes actualmente, mejor dicho. Y ok, si no te pagan la licencia, puedes interponer una acción de tutela para que te paguen la licencia de maternidad. Yo tengo ahora mismo un caso que no le han pagado la licencia de maternidad a esta persona y ya el niño va a cumplir un año. Y era un independiente que estaba haciendo sus cotizaciones. y pregunta con eso porque Daniela Rocha hace una súper pregunta. ¿Las Dime. incapacidades de los son válidas para la mamá ¿Las incapacidades de quién? de los bebés? Entonces, el No. médico incapacita al bebé, la mamá queda incapacitada. No, desafortunadamente en Colombia todavía no existe esa figura. Si tu hijo está incapacitado y la empresa no quiere darte el permiso para que lo acompañes, desafortunadamente no hay ni una ley que los obligue a dártelo. Te podrán proponer una licencia no remunerada, te podrán proponer un permiso. Algunos de pronto dirán, bueno, ¿cuántos días son? No, son 2, 3 días. Bueno, no hay problema, trabaja en casa. Hay distintas formas de manejarlo dependiendo de la empresa, pero no quiere decir que si te incapacitan a tus hijos o te los hospitalizan o lo que sea, automáticamente a ti te cubre esa incapacidad o esa hospitalización. Natalia Telles nos llama al orden y nos hace la pregunta para que volvamos por nuestro carril. Dice, ¿cuántos meses de licencia son para las mamás múltiples? Es decir, ya hemos definido que la licencia de maternidad comienza desde una semana antes de que nazcan los chicos por cesárea o de manera como hayan nacido. ¿Y Correcto. cuánto? Bueno, la licencia de maternidad normal es de 18 semanas. Es Ajá. decir, un bebé a término, la mamá tiene 18 semanas de licencia de maternidad. Ujú. Cuando los niños nacen prematuros, que es el 95% de los partos múltiples, es 98. 98, bueno, le pelé por 3. Ese tiempo que faltaba para la fecha probable de parto se suma a la licencia de maternidad.
Sí, efectivamente. Vamos a pedirle a los amigos de Facebook, ¿detienes la transmisión? Dame un segundo. Sí, porque aquí ya... No, no, creo que ya retomamos. ¿Me estás viendo nuevamente en Facebook? Tenle paciencia, tenle paciencia. Y ya, retomamos. Aquí Vale. ya comenzamos nuevamente en Facebook. Entonces, les pedimos disculpas, esto es nuevo para nosotros, estamos haciendo algunos triquiñuelas para poder transmitir desde Instagram y Facebook al mismo tiempo una transmisión doble compartida, eso es una hazaña, créeme, porque desde que nosotros hacemos las transmisiones en vivo dobles, siempre hemos tenido que hacerlas acá en casa y utilizando los dispositivos para transmitir al mismo tiempo en las dos redes sociales principales, pero en esta ocasión lo pudimos hacer con las limitantes que nos ha puesto Facebook y creo que hasta el momento lo estamos haciendo bien, no nos vamos rajando ahorita las personas que estaban por ahí. Entonces retomemos, Sonia. Vale. Estábamos hablando de que el fuero de maternidad o de paternidad se termina en el momento en que te tienes que reintegrar a tu trabajo. Ese día que comienzas Correcto. trabajo empieza a regir una cosa que nosotros conocemos como la ley de la hora de lactancia. La hora de lactancia, sí. Cuéntanos cómo funciona la hora de lactancia y cómo funciona para las mamás de múltiples. Bueno, la hora de lactancia, la ley la establece 1 hora al día, que puedes dividir en dos, o sea, media hora y media hora, hasta que el niño cumpla los 6 meses de nacido. Uh -huh. Entonces, ahí nos encontramos las mamás de múltiples con el gran inconveniente que cuando nos reintegramos, muy seguramente nuestros hijos ya van a estar muy cerca de los 6 meses de nacidos. Y que 1 hora para 3 niños, o para 2, o para 4, realmente no es mucho que uno pueda decir que ayuda. Desafortunadamente, hasta el momento, la norma sigue así. Es decir, no hay una extensión en el periodo de lactancia por tener más de un niño al mismo tiempo. Y no hay una extensión ni en horario ni en tiempo. Hubo una reglamentación que salió, pero desafortunadamente la echaron para atrás, en el que decía que si tu médico, tu pediatra, el que ha venido tratando a los niños, decía que era necesario que la mamá estuviera se le ampliara en tiempo y en tiempo de horas en el día y en tiempo de más allá de los 6 meses, lo podían hacer y las empresas tenían que acatarlo, pero eso tuvo un reversazo y realmente no está siendo aplicado ni es aplicable actualmente. En ese orden de ideas, pues desafortunadamente en ese punto estamos muy, muy, muy atrasados. Y lo digo no solamente para nosotros que somos papás y mamás de múltiples, sino para todo el mundo. O sea, 1 hora incluso con un niño es escasa. La ley de esta hora de lactancia, o más bien de la nueva norma, digamos que obliga a que a las compañías con determinado número de empleados dispongan de una sala de lactancia dentro de sus instalaciones. Cuéntanos un poco sobre eso. Eso fue lo que hicieron para intentar pues compensar un poco el tema de que no le iban a extender más allá la hora de lactancia. Aquellas empresas que tengan 50 mujeres o más en edad reproductiva, ni siquiera tienen que tener hijos, ni siquiera tienen que estar casadas. Puede estar casada una de las 50 o dos y no tener hijos, o puede que tenga hijos 2 o 3 o estén en embarazo. Tienen por ley que tener las salas amigas de la familia lactante. Esas salas tienen que cumplir con unas especificaciones que estableció por medio de resolución el Ministerio de Salud, como por ejemplo los extractores tienen que ser de cierta calidad, tienen que tener unas neveras especiales para almacenar la leche, tienen que ser espacios públicos, públicos no, privados, con sillas adecuadas, sí, con guantes, con mascarilla,
tienen sus especificaciones, pues para que la leche sea viable. Y además ordenó que si la mamá no se quiere extraer, sino que quiere que su hora de lactancia le traigan al niño, le permitan el ingreso al niño a la sala de lactancia para que la mamá lo lacte ahí. Ok. En la práctica esto es bastante complicado. Eso es eso significa que eso es una herramienta que si en la empresa en la que tú trabajas, no, digamos que no te da sino una hora de lactancia, pero no tiene una sala amiga del lactante, pues de pronto yo pudiese negociar con mi empleador para tratar de aumentar ese tiempo, ya que aquí no hay una sala de lactancia, hágame el favor y me abre un poco más ese espacio, no me deja una, sino dos, o empiezo a llegar a las 6 de la mañana para poderme ir a las 4 de la tarde, o algo Claro. así. Ese O tipo de sea, cosas cuadrar con los empleadores, pero ya es cosa del empleador. Eso no, sí, o sea, tú puedes entrar a negociar con el empleador, decirle, mire, yo tengo 3 niños, o tengo 2 niños, o tengo 4 niños, realmente una hora no me funciona. ¿Qué le parece si yo llego un poco más temprano y me voy más temprano? O aquí no hay sala de lactancia, entonces déjeme salir no una, sino 2 horas para yo poder efectivamente lactar. Ahí entra uno como a negociar con el empleador y realmente en este punto, si tú tienes un empleador flexible, incluso hasta te podría decir, listo, tu cargo es válido para trabajo remoto, entonces ven en la mañana y en la tarde trabajas desde la casa para que estés un poco más tranquila, pero va a depender mucho del tipo de empleador. sí. Habrán empleadores que digan no y realmente no hay una ley que los obligue, más allá de lo que ya hablamos. Habrán otros que por bienestar y porque sí, porque son así, te dirán no hay problema, hagámoslo de esta manera. Y Sí. ahí pues ya sí cada uno tomará las decisiones que tenga que tomar. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para que si algún empleador nos está viendo en este momento, yo quiero decirle que los trabajadores más comprometidos Somos las mamás. tengan la seguridad que valoran tanto su trabajo como valoran a sus hijos. Entonces, no piensen erróneamente creyendo esta mamá se me va a convertir en un gasto, en un problema, porque no voy a contar con su experticia todo el tiempo, se va a ir, me va a dejar con el lápiz tirado y todas estas cosas que se empiezan a imaginar, a hacer unas lucubraciones que uno no entiende al final de cuentas, porque realmente quienes están más comprometidas con su trabajo son las mamás de múltiples, los papás de múltiples. Valoramos tremendamente lo que hacemos, lo cuidamos y nos esforzamos el triple. Y créanme que si podemos con la crianza de 2 o más en la casa, podemos con todo. Eso sí, Sí. partan de ahí. Y ya cortando estos comerciales, Londoño, ella nos dice que le repitamos los tiempos de la licencia de embarazo porque en ese momento se le dañó la señal. Ok. Entonces, la licencia de embarazo dura 18 semanas para todo el mundo. Por el hecho de ser múltiples se suman 2 semanas más, es decir, Ujú. 20 semanas. Y a ese tiempo se le suma el tiempo que le hizo falta a los bebés para llegar a las 37 semanas, que es considerada la edad en la que ya no son prematuros, en la edad en la que gestacional en la que ya pueden nacer unos bebés. Es Correcto. breve resumen. Muy bien, Carol Vidal es guapacha. Dice, bueno, realmente están discutiendo entre Nana Díaz y Carol. Voy a saltar esa preguntita. Salió por ahí, no sé bien la pregunta. Por acá, Daniela Rocha, ya nos respondió. Ya le respondimos. Hola, dice Cruz de B. Hola, buenas noches. Feliz cumple a tus trillizos. ¿El tiempo de la paternidad o para mellizos o trillizos? Licencia de paternidad. Paternidad. Es igual. 8 días hábiles para papás de 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Pregunta Daniela Rocha, si yo renuncié a mi trabajo, pero a los 5 días me entero que estoy embarazada, ¿legalmente me pueden devolver el trabajo? No, No, ya tomaste la decisión, te lanzaste al agua, es como devolverse en la mitad de un salto. correcto. Eh,
Sandris 19-20-20. El papá tiene 8 días hábiles de licencia de paternidad. ¿El padre puede pasarle esos días a la mamá? No, son para el papá, no se le acumulan con la mamá. Aleja cuatrisorpresas, ya te imaginarás por qué. Buenas noches. En mi caso son cuatrillizos. Luego de la licencia viene algo que me dan 1 hora para lactar, pero en mi caso, que soy mamá soltera y pues digamos que el cuidado de mis bebés sería algo más, no. Pero habla con tu empleador, que yo sé que es muy buena gente y es una gran persona y seguramente van a llegar a un acuerdo. Habla ¿Vale? con tu empleador, intenta negociar con él que te permita trabajar desde casa si puedes o que te permita llegar más temprano, irte más temprano. Haz algún tipo de arreglo, pero legalmente no hay más tiempo. Además que yo pienso que siendo mamá de 4 y mamá soltera, más comprometida que tú, no puede haber alguien. Natalia M. Telles, ¿qué pasa si mi esposo y yo somos independientes? Entonces ya hablamos de la cotización por independencia, ¿no? Correcto. Tienen que cotizar los dos para que la EPS pague de acuerdo al tiempo y el monto sobre el cual cotizaron. Giri Margarita dice, ¿lo del fuero de paternidad aplica solo para papás de múltiples? No, para No, papás de uno en adelante. Papás. correcto. Papás en general. Margarita Gómez en Independientes, ¿cómo es el trámite? Ya te lo respondimos. Tal vez estoy leyendo preguntas de tiempo. No. Son tantas, Sonia, que quisiéramos responder todas. ¿Bajo qué términos se da la ley María? A mi esposo se la negaron porque faltaba al trabajo cuando me acompañaba a los controles o cuando iba por urgencias. A ver, no le puede, el empleador no puede negar la licencia de paternidad, es decir, los 8 días hábiles, el empleador no los puede negar, porque el empleador no es quien los paga la EPS. Si tu esposo faltaba porque te estaba acompañando y certificó en su momento que te estaba acompañando a citas médicas, a urgencias, a lo que fuera, eh, teóricamente no deberían ni siquiera descontarle el día, pero lo máximo que podrían hacer sería descontarle el día que no trabajó. Pero Yo más tengo allá de eso, no pueden hacer más. yo tengo la obligación de siempre, si yo voy digamos, me van a incapacitar por la EPS, yo no puedo tomar controles privados, ¿cierto? O sea, que me vea un doctor privado, que no sea por la EPS, que esté lejos de la EPS, y un buen día ya me incapacitó ese doctor y ahí sí le digo a la EPS, o tengo la obligación de hacerlo por el medio de la EPS siempre. No, si tú tienes un médico particular que te está atendiendo, por ejemplo, a veces se requiere de un perinatólogo especialista en algo puntualmente y tu EPS no lo tiene y tú vas a uno particular o cuando vas con plan complementario de salud, los que tenemos prepagada y podemos hacerlo, la incapacidad que te da ese médico que no está incluido dentro de la EPS, tú la llevas a la EPS y la EPS te la valida. Y al validártela a la EPS tiene la obligación de pagársela a tu empleador. Ok. Mira, Lila Mandala Gisela Serna dice, buenas noches, es decir que las empresas que tengan más de 50 mujeres contratadas deben tener una sala de lactancia, no me quedó claro. Más de 50 mujeres en edad reproductiva. Si son 50 mujeres de 50 años, pues no. O sea, tienen que mirar en qué momento, según la ley, la mujer está en edad reproductiva, entre qué edad y qué edad. Los 18 años, por supuesto, y Desde los 18 creo que lo tienen hasta los 40, pero no hay realmente un parámetro como tal y el Ministerio de Salud tampoco ha establecido uno. Entonces, digamos que ahí juega un poquito el criterio del empleador, pero si hay más de 50 mujeres y son relativamente jóvenes, deberían tener una sala de lactancia ya implementada con todos los requisitos, sí. dice Joana Patricia Caicedo Sánchez, hola, también soy abogada y mamá múltiple. Hola, Joana. Hola. Días una mamá preguntaba en el grupo si tenía algún derecho o acción legal, ya que la despidieron de la empresa y después del despido ella se enteró que estaba embarazada. Me parece importante que la doctora Sonia explique lo que ocurre cuando el empleador no conoce del estado de embarazo. Correcto, allá iba. Entonces,
Si tú no notificaste al empleador, es más, si tú no sabías que estabas embarazada en el momento en el que te terminan el contrato o en el momento en el que renuncias, no hay forma de reversar eso. Ok, No puedes interponer una acción de tutela, no puedes pedir que te reintegren, desafortunadamente no, porque es que el fuero de maternidad aplica en la medida en que tu empleador sepa. Si tu empleador no sabe, no tiene cómo no afectarte tu fuero. Y si ni siquiera tú eras consciente de que tenías un embarazo, ¿cómo puedes esperar que tu empleador lo supiera? entiendo. Entonces, tienes obligatoriamente, y por eso hice el énfasis al inicio de esta pequeña conversación que estamos teniendo con todo el mundo, que lo importante es que tú notifiques a tu empleador que estás en estado de embarazo, porque de ahí parte todas las acciones que puedas tomar para la protección de tu fuero de maternidad. Dice Ramírez Zapata Lady, si mi licencia duró 6 meses, ¿me deben dar el tiempo de lactancia y luego de esos 6 meses me pueden despedir? 6 meses tu O sea, licencia, lo que quiere decir, cuando termina su fuero, dice, si mi licencia duró 6 meses, la licencia de ajá, maternidad, me deben dar el tiempo de lactancia. no, Y luego, ¿no? no. Porque como te dije, el artículo está redactado de tal manera que dice hasta que el niño cumpla hasta los 6 meses de nacido, El niño, el del, niño, del niño. del niño. Su Entonces, licencia de maternidad pudo haberse cumplido a los 4 o 5 meses. ¿Esa edad se puede manejar como edad corregida o como edad cronológica cumplida? es edad cronológica, no corregida. Mi caso es muy similar. A mí creo que nada más me correspondían como 15 días de periodo de lactancia, porque mis hijos nacieron pues tardecito, pero sí se extendió lo suficiente como para que mi periodo de lactancia fuera muy corto. Una vez finaliza el periodo de lactancia, y ahí sí te puedo contestar, una vez finaliza el periodo de lactancia, el empleador tiene la facultad de terminar el contrato con justa causa, sin justa causa, Como eh, como lo considere, sí. Ahí, hasta ahí llega la protección a la maternidad, hasta que finaliza la lactancia. yo no quisiera terminar este live, que además estamos a 5 minutos de terminarlo, Sonia, y quisiéramos hacer la segunda parte. Vuela aquí el tiempo tremendamente. Eh, sin que le contemos a todos si tuviste la oportunidad de leer un poco ese proyecto de ley 126, familias Claro. múltiples. Claro que tuve la oportunidad de leerlo. Creo que incluso cuando lo empecé a leer nuevamente, me acordé que ya lo había leído. Me acordé que ya lo había empezado a leer. Peluquearlo para que la Comisión Séptima del Senado pudiera, de la Cámara de Representantes, pudiera, digamos, decidir sobre específicamente el tema que les Claro, corresponde, porque prácticamente ese proyecto de ley era una carta para el niño Dios. Y eso es muy bien, pero hay algo que yo no me puedo meter. Esta comisión es de vida y de mujer, no de educación, entonces tú no puedes pedir cosas de educación aquí en esta comisión y bueno, es claro. decir, paso a paso. Cuéntanos un poco así rápidamente, raudo veloz. Bueno, rápidamente, lo que se busca con este proyecto de ley es que nos beneficien a nosotras las familias de múltiples desde el punto de derechos en salud desde el inicio y que nos reconozcan como tal, como familias de múltiples, así como se reconoce legalmente a las familias numerosas. Cosas. Algunas familias de múltiples serán familias numerosas, pero algunas no. Ujú. Nuestro caso, por ejemplo, Juan Pablo, nosotros somos múltiples, pero no somos numerosos. Ajá. Entonces, lo que busca es eso, que se reconozca a las familias de múltiples como se les reconoce a las familias numerosas, que se reconozca el 26 de septiembre como el Día de las Familias Múltiples, que ya nosotros lo celebramos, y adicionalmente que tengamos ciertos beneficios en tema de salud, como por ejemplo que los planes canguros sean en la casa, que podamos acceder a visitas de los pediatras en la casa, sobre todo en los primeros días que son tan chiquiticos y a uno le da tanta cosa salir con ellos. Eh, La vacuna que, en la casa, en fin, muchas cosas, inclusive ampliar ese plan de vacunación para acceder a esas vacunas que cuestan tanto como la que del menstrual. cuestan tanto.
como esas que multiplicadas para los trillizos pues son impagables. Eso Total. también estamos con ese pedazo. Y les voy a contar por qué el 26 de septiembre queremos instaurarlo, porque encontramos una oportunidad perfecta para contarle a toda la sociedad y que el gobierno haga su propio esfuerzo de contarle a toda la sociedad en general el origen de los partos múltiples. Porque muchos yo creo que se han sentido señalados. Y tú eres autora, además, de un maravilloso que son 10 cosas que no le debes decir a una mamá embarazada de múltiples o una mamá con múltiples. Y ahí, Sí, es gracioso, hay cosas que a uno le duelen como papá cuando lo paran en la calle. Y eso es lo único que obedece un total conocimiento sobre lo que hace esa ley. Lo que es los partos múltiples, cuál es su origen. ¿Será que es que porque usted salta muy alto tuvo trillizos? ¿O es que usted no se bajó de la cama nunca? Entonces lo que buscamos es con ese proyecto de ley dejarlo muy claro. Para eso que necesitamos un día para que el gobierno ponga a todas las instituciones a girar en torno de las familias múltiples, que en Colombia son un montón. Calculamos más de 600.000 familias múltiples con hijos menores de 18 años. Es decir, que nacieron desde el 2002 a hoy. Ese es sí. un montón de personas. Créanme que eso es un montón de personas. Y entonces esperamos que esta ley tenga un buen transcurrir. ¿Cuál es el paso a paso de una ley para que se apruebe una ley en Colombia? Eh, la, dime. En un minuto, porque ya el tiempo... ¡ah! Uy, básicamente tiene que pasar 4 debates en las comisiones y una vez que pasen los 4 debates, pasa a sanción presidencial. El presidente firma y la publican y una vez publiquen la ley, ya se puede hacer efectiva. Esos 4 debates pueden llegar a tomar un año o a veces un poquito más, dependiendo de cómo están. Y ahora con el tema de la cuarentena la vemos un poquito atrasada, pero básicamente es eso, 4 debates y aparte de los 4 debates ya firma presidencial, sanción presidencial se llama eso, y publicación para que todo el mundo la conozca y la podamos hacer aplicable. Y será además la herramienta para poder luchar por más cosas. Ahí sí voltear a mi Exacto, tercera, a la comisión primera, a las otras comisiones, para ir mirando qué podemos ir logrando para todas las familias múltiples en este país. Pues claro que Sonia, sí. no queda otra sino darte unas gracias infinitas agradecerte además todo este tiempo de servicio que has tenido con la Liga de los Múltiples, tus entretenidos posts y todo el apoyo de cuando una mamá nos contacta y con este tipo de preguntas legales, y tú con toda esa disposición siempre has respondido esas preguntas. Los invitamos a todos que la sigan. Ella ahí tiene su cuenta en Instagram, SC Noguera, y además está en Facebook, participando Sí. activamente en las publicaciones de la Liga y en general. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, a las 30 personas que no se bajaron de Facebook, a las 25 que estuvimos aquí conectaditos en Instagram, y sobre todo decirles que no se preocupen, este live ha salido por Facebook, llegó para quedarse, se queda grabadito para una consulta posterior, lo vamos a subir a nuestras cuentas en YouTube y demás. Algo que quieras decirle a toda nuestra liga, Sonia. No, muchísimas gracias por tenerme en este pequeño live. Cualquier duda, inquietud o lo que sea, lo que dice Juan Pablo, yo normalmente estoy comentando en Facebook y si no, se ponen en contacto con Juan Pablo y con Danuta y ellos, si no saben la respuesta porque ya se las he dado, me preguntan y yo les contesto. Así que muchísimas gracias a todos, quédense todos en casa, cuiden. Ya se nos va a cortar el live, aquí ya está partiendo, entonces aprovecho yo y los despido a todos en esta liga. Todos somos múltiples, los queremos mucho. Hasta luego.